Mateo capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Señor, te damos gracias en esta mañana, damos honor y gloria a tu santo nombre, te reconocemos a ti, Santo de Israel. Te pedimos, Señor, que tú nos ministres tu verdad, tu luz, cada uno de los que estamos aquí, Señor. Gracias por este nuevo día, gracias por esos favores y misericordias que recibimos de tu mano, Señor, porque tú eres quien perdona nuestras iniquidades, tú eres quien sana nuestras dolencias, tú eres el que rescata del hoyo nuestra vida y el que nos corona de favores y misericordias. Hoy te pedimos, Señor, que nos sustentes con tu palabra, con tu verdad, que nos ministres, Señor, tu instrucción en el nombre de Jesús. Amén. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Bien, entonces estamos en Mateo 3:13, donde vemos este episodio que se registra en el que el Señor Jesús va de Galilea, donde estaba asentado, radicado, va a la región del Jordán, donde bautizaba Juan, con el propósito pues de ser bautizado por él. Y aquí este tramo de la vida del Señor Jesús es muy significativo porque los evangelistas prácticamente omiten gran parte de su vida, es decir, omiten sus primeros años, omiten los detalles, me refiero, históricos de sus primeros años, y digamos que comienzan a presentar las decisiones del Señor desde el momento de su bautismo. Esto pues puntualmente se presenta en Marcos y en Lucas y Mateo. Un poco diferente la cosa es con Juan, porque Juan digamos que tiene un propósito con el Evangelio, con su documento, digámoslo así, mucho más teológico, podríamos decir, cristológico quizá, no tanto público, no tanto, podríamos decir, histórico, como lo son los otros evangelios, aunque en cada uno de ellos algún rasgo, digamos, de ese sentir, pues sí se encuentra, es decir, todos son documentos históricos. Lo que pasa es que hay énfasis en los evangelios, hay énfasis muy notorios. Por ejemplo, un documento histórico y a la vez teológico para los judíos es Mateo. Se nota que es para los judíos porque hace mucho énfasis en las profecías y utiliza mucho, digamos, el contexto y el prejuicio judío para construir, digamos, la perspectiva de los hechos con Cristo. En el caso de Lucas, por ejemplo, este es diferente. Este prioriza al gentil como receptor del documento. Entonces uno nota, por ejemplo, que es más detallado a nivel histórico contextual
y sí que menciona profecías, pues un poquito menos. Y aparte, pues es redactado por una persona que es un gentil, que es Lucas, ¿no? Entonces, pero a pesar de todo, a pesar de tener énfasis diferentes, como documentos son increíblemente eh, coherentes, ¿sí? Y esto no tiene otra explicación sino el hecho, digamos, de que son documentos muy frescos, es decir, se redactaron entre la década de los 40 y la década de los 90 después de Cristo. Y decimos que Cristo murió en la década de los 30, en el 30 básicamente. ¿Sí? Entonces, eso es algo que cuenta a favor y facilita la coherencia de los textos porque no son textos tardíos ni retrasados, ¿sí? Sino que son textos contemporáneos a los hechos, a los cuales, por ejemplo, si hablamos de Mateo, pues es un testigo ocular; si hablamos de Juan, pues es un testigo ocular; si hablamos de Lucas, no es un testigo ocular, pero podía consultar las fuentes y los testigos oculares de su tiempo porque muchos de ellos estaban vivos, ¿sí? Es decir, Lucas conoció a Pedro, conoció a Juan, conoció a la María, madre de Jesús, a Jacobo, hermano del Señor, conoció a ese grupo de cristianos o creyentes, digámoslo así, que vieron a Cristo nuestro Señor resucitado. Por eso es que yo no sé, pero siempre siento como deseos de hacer énfasis en esto, es decir, uno nunca debe ver los evangelios como documentos carentes de base histórica, sino todo lo contrario. La, los historiadores más respetados, ¿sí? Dan fe del valor de los evangelios como documentos históricamente muy bien posicionados desde el punto de la ciencia de la historia, ¿sí? De cómo se construye un evento histórico a partir de fuentes, ¿sí? Entonces es bien interesante porque, claro, ¿por qué es la coherencia que existe entre ellos? Bueno, simple y sencillamente porque estos fueron redactados entre el 40 y el 90 después de Cristo, en ese periodo, la mayoría de ellos muy probablemente en el 40, ¿sí? Entonces, pues todo estaba muy fresco. Mire usted que los documentos que relatan otros hechos históricos, por ejemplo en la antigua Grecia, escritos por ejemplo de las enseñanzas aristotélicas o platónicas, por ejemplo, a estos los documentos redactados para dar cuenta de los hechos y de las enseñanzas y de los pensamientos aristotélicos y platónicos, por ejemplo, en algunas de esas obras el rango cronológico se extiende hasta los 1000 años después. Es increíble, ¿sí? A los 1000 años después, y aún así se toman por ciertos, nadie los discute, nadie cuestiona que Platón existió, nadie cuestiona que Aristóteles existió, nadie dice, porque claro, pues no es un problema, pero con los evangelios se levantan muchas voces atrevidas y sobre todo que hacen gala y exhiben una necedad y una ignorancia sobresalientes, porque pues desconocen que según los criterios de la historicidad los evangelios no pudieron ser escritos después del primer siglo, ¿sí? Entonces eso les cuenta a favor. Por ejemplo, hay un detalle que es una aparente incoherencia entre la genealogía de Mateo y la genealogía que registra Lucas, pero como indicamos inicialmente, la genealogía que relata Mateo versus la que relata Lucas no tienen diferencias sino énfasis, porque el de Mateo se nota que por ser dirigido a los judíos enfatiza
en el linaje adoptivo de Cristo, que es José, digámoslo así, para demostrar que tenía derecho legítimo al trono de David por ser hijo de David. Y es un tema, digamos, es una genealogía más, podríamos decir, paterna. De hecho es paterna completamente, pero es una paternidad adoptiva, indudablemente. Y en el caso de Lucas es la genealogía materna, ¿sí? Quitando la importancia que hacen los judíos en todos esos eslabones generacionales en cabeza de los hombres de la casa, digámoslo así, que hacen tan importante para ellos esa vinculación o identificación de la estirpe, ¿sí? Del linaje. En el caso de Lucas, digamos que no tiene tanta esa importancia porque pues el público gentil no está tan pendiente de eso, digámoslo así. Al público gentil más le importan las señales, por ejemplo, que otra cosa. El judío es diferente, pero entonces no hay contradicción, sino que el uno toma una rama de su vertiente generacional, que es María indudablemente, y en el caso de Mateo toma la de José, que sí, no fue su padre, obviamente, no se puede decir que tiene una carga genética Cristo de él, pero sí funcional, digamos, sí tuvo una figura paterna presente que fue José, que cuidó de él y todo lo demás, y entonces se establece pues que hay un parentesco aun cuando sea adoptivo con David, caso que sí se cumple cabalmente con María, es decir, por si quedaran dudas, digamos, de la legitimidad del ministerio de Cristo por las profecías en las que se habla del vástago de David, por ejemplo, pues entonces en ese caso Lucas llena ese vacío señalando la línea genealógica de la mamá, que en ese caso sí que obviamente pues hay una maternidad biológica allí. Entonces todas estas cosas pues a mí me parece importante señalarlas porque pues nosotros nos debemos nutrir de este conocimiento para dar respuesta en el caso de que haga falta hacerlo, ¿no? Y como mínimo, tener en altísima estima los documentos que se cuentan, ¿sí? Que son los evangelios. Vuelvo e insisto, es decir, si no se discute o no se duda de los hechos narrados y de los escritos narrados concernientes, por ejemplo, a figuras como Platón o Aristóteles, ¿sí? Y otros eventos históricos también muy importantes para la historia universal, por ejemplo, pero estos tienen un margen de composición de sus textos de 1000 años, lo cual es ya una cosa que da para preocuparse de la fiabilidad de lo que se dice, de lo que se cuenta, de lo que se relata. ¿Cómo es entonces que la gente cuestiona textos tan cercanos a los eventos como lo son los evangelios, que como indico, según pues la ciencia histórica, se pueden datar entre los 40 y como muy tarde los 90 después de Cristo? Y teniendo en cuenta que Cristo murió en el 30, pues ya uno se da cuenta que la cosa es bien, bien interesante, y eso es lo que le da parte de la fuerza al Nuevo Testamento, es decir, es un libro supremamente coherente. Bueno, todo esto lo mencioné en razón de que comentaba de que, por ejemplo, ninguno de los evangelistas comenta muy detalladamente los primeros 30 años del Señor. Es decir, se comenta uno o dos eventos. En el caso de Lucas, por ejemplo, se comenta acerca de que se extravió en una subida que hicieron a Jerusalén a las fiestas, se perdió y que lo encontraron en el templo más adelante. Más allá de eso no se dice nada. No se dice, por ejemplo, detalles, por ejemplo, de que Jesús tuviera digamos, hubiera aprendido el oficio de su padre adoptivo. No se dice nada. Tampoco se dice que
fuera, que hiciera despliegues o señales previas a su entrada en vigencia ministerial. Y esto es significativo porque, por ejemplo, uno comienza a ver que el ministerio de Jesús, a pesar de que desde el principio hay muchos milagros en cuanto, por ejemplo, a la concepción virginal, por ejemplo, en cuanto, por ejemplo, al milagro de las visiones con José para escapar de Herodes, a la provisión sobrenatural de los sabios de Oriente. A pesar de eso, uno no ve que la infancia de Jesús y la adolescencia de Jesús, por ejemplo, tuviera un despliegue amplio de señales, no se registran. Y eso, la explicación de eso es que las señales están reservadas, y eso es importante, las señales y manifestaciones de poder de Dios están reservadas a la vigencia ministerial y al propósito y los tiempos específicos de Dios, ¿sí? Y eso a mí me parece un detalle de mucha relevancia, y ya va a ver esto en qué sentido, por ejemplo, lo afecta a usted. Primordialmente, digamos, en la forma en que entendemos el orden de Dios. Y secundariamente también en entender pues, las explicaciones de por qué, por ejemplo, ningún evangelista dedica a relatar podríamos decir, qué sé yo, los 30 primeros años de la vida del Señor, aunque se menciona ese evento, ¿no? Ese evento del templo, pues, pero nada más. Se menciona también, por ejemplo, cuando era bebecito que fue llevado al templo, a Simeón y a Ana, ¿sí? Y todo eso es importante, pero también es importante notar que los evangelistas comienzan relatando decisiones del Señor muy interesantes, ¿sí? Es decir, ya vemos que, por ejemplo, el bautismo del Señor se registra en Marcos 1.9, en Lucas 3.21 y en Mateo 3.13, como estuvimos viendo. Bien, entonces esto es importante. No se registran esos hechos porque la vida del Señor Jesús, desacoplada de la entrada en vigencia ministerial, digamos, no necesitaba, digamos, las señales, los prodigios, ni nada de eso. Es decir, eso nos muestra que todo tiene su orden en la voluntad de Dios. ¿Sí? A veces, pues, uno desconoce eso, ¿no? El Señor no actúa por caprichos ni está improvisando acciones el Señor, y también se ve en Cristo. Entonces, recién el relato, digamos, de las decisiones del Señor y los primeros pasos de nuestro Señor Jesucristo se encuentran en los primeros capítulos de cada evangelio. ¿Sí? Hablando, por ejemplo, del que estamos hoy, Mateo 3:13, pues capítulo 3, estamos empezando y empieza con las decisiones del Señor. Marcos 1, recién en el primer capítulo, se relata el bautismo del Señor, y Lucas 3:20 también lo registra. Es decir, empiezan con ¿qué? Empiezan con eso, con ese tema del bautismo. Empiezan a relatar las acciones de Cristo, las acciones más conscientes, deliberadas, digamos, intencionales. Y eso es bien importante porque ya vemos que el bautismo es una obediencia de Cristo a la voluntad de Dios, ¿sí? De Jesús, puntualmente, porque Jesús pues es la forma en que nosotros nos referimos al hombre que tenía la asignación, ¿sí? A Dios encarnado, sí, pero como hombre, digámoslo así. Entonces dice que vino de Galilea a Juan al Jordán, ¿sí? Hay que recordar que Juan era primo del Señor, digámoslo así, o pues sí, algo así de parecido tenía, ¿sí? Un primo lejano, eso sí, ¿no? Porque Elizabeth, pues, tiene ese parentesco con María. Hay que notar que ellos ya se conocían, ¿sí? Ellos ya, digamos, habían tenido algún contacto.
y seguramente hasta de niños alguna vez jugaron como nosotros vemos jugar a nuestros hijos pequeños con sus familiares o amigos, ¿sí? Y esto es importante porque eh, la edificación y la perspectiva que tiene el uno del otro resulta de todas luces inspirada por Dios, desde todos los ángulos. Es decir, cuando Juan se refiere a Jesús, se refiere de una forma muy especial. Y cuando Jesús se refiere a Juan, se refiere de una forma muy especial. Uno lo puede ver. Y como vemos aquí, vemos que el ministerio de Juan ya estaba vigente en los tiempos en los que Jesús aún no empezaba. Ya Juan estaba bautizando, estaba predicando y Jesús no comenzaba, no entraba en escena. Entonces dice que vino de Galilea a Juan al Jordán, ¿sí? Y eso es importante porque hay que notar que el Jordán, pues las regiones más cercanas al Jordán están cerca de Jerusalén, de Judea, de la región de Judea, digamos, enmarcado en Judea, ¿no? Y Jesús vivió un gran tiempo de su vida en Galilea, que es una región al norte, ya bastante, digamos, infiltrada por la cultura helenística, por ejemplo, bastante, por ejemplo, uno nota, ocupada por gentiles y pues bastante, digamos, diversa culturalmente. Sí que estaban las sinagogas, pero no predominaba, digamos, la cultura y el judaísmo. Eso hay que dejarlo muy claro, ¿no? Mientras que Juan sí que estaba más en la región de Judea, por ahí se movía, digamos, y cuando estaba bautizando, pues sin duda que podría estar cercano a Jerusalén, ¿sí? Entonces, el tema es que, como podemos ver, él viene de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y aquí vemos una primera decisión del Señor, es decir, ¿por qué tiene que ir a Juan? Siendo que, digamos, él, pues, podríamos decir, está listo, ¿sí? Eso podríamos decir nosotros, ¿no? Es decir, está listo. O sea, ¿qué puede necesitar el Hijo de Dios? ¿Qué puede necesitar Cristo? ¿Que alguien le enseñe algo? No. ¿Que alguien lo legitime ministerialmente? Bueno, el pensamiento, digamos, de uno podría ser, no lo necesita, pero Jesús no piensa así. Mire que él por lo menos en la decisión de él está que tiene que ir a ser bautizado por Juan. Eso tiene un significado muy grande, digamos, y amplio. Analicemos un momento eso. Lo primero es que en los tiempos de Cristo habían muchas, o pues unas cuantas, digamos, instituciones que se consideraban a sí mismas las portadoras de la autoridad de Dios, las portadoras, digamos, de la bendición sacerdotal, quizá, ¿sí? Por ejemplo, voy a mencionar algunas. Los saduceos. Los saduceos eran una aristocracia, digamos, judía que tenía control, manejo y dirección del segundo templo. Estaban sacerdotes, maestros de la ley allí que eran de la corriente de los saduceos, ¿sí? Estos saduceos, digamos que eran los que controlaban el real sacerdocio, o sea, eran los sumos sacerdotes, por lo general eran saduceos, ¿sí? Pero Jesús no va allá, y eso es bien importante, ¿sí? Porque es se ve en Cristo la identificación del ministerio legítimo y de la autoridad, digámoslo así, de Dios en un ministerio. Y para ilustrarnos sobre eso, mire que no está en las instituciones
contemporáneas a Cristo. Por eso aquellas personas, por ejemplo, que dicen que la Iglesia Católica es una institución, que por ser la institución, entre comillas, oficial, que a veces la vemos figurando, por ejemplo, en eventos políticos, en eventos sociales y culturalmente es, entre comillas, la institución, y con eso quieren sostener, digamos, que cualquier ministerio o cualquier iglesia por fuera de esa institución pues no tiene la legitimidad, la autoridad, están en un error, porque Cristo no fue a las instituciones de su tiempo, porque las instituciones de su tiempo estaban completamente arrodilladas a los poderes de la época, cosa que no difiere hoy. O sea, hoy vemos que, por ejemplo, Roma y la Iglesia Católica es una institución que se acuesta con todo presidente, con toda corriente y con cualquier ideología que le pongan delante. Así, hay que decirlo como es, clarito. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, si los poderosos del mundo establecen agenda globalista, la Iglesia Católica se recuesta con ellos, no hay ningún problema, ¿sí? Y vamos a trabajar. De hecho, fíjense esto, hay un detalle interesante. Yo creo que fue en el 19, antes de que entrara en pandemia, en Bogotá se llevó a cabo una convención progresista de toda esta ideología del lobby LGTBI, ¿sí? Y es muy curioso y pues nada, ¿qué puedo decir yo? Nada decente, digamos, para nuestro país que se haga gala de que aquí se hizo esa convención tan importante. Entre las cosas que se hablaron en esa reunión, se señalaba que las ideologías de género han tenido un tropiezo y una ralentización en su avance y propagación. Y cuando intentaban entender por qué, llegaban a la conclusión de que el gran estorbo para que América Latina y este hemisferio, digamos, occidental, se arrodille completamente ante las ideologías de género era la Iglesia evangélico-protestante. Y cuando comentaban y desarrollaban esa temática, decía, nosotros no tenemos problema con la Iglesia Católica. O sea, la Iglesia Católica, es decir, no se va a oponer a nosotros. La Iglesia Católica nada más nos va a cobrar el favor. La cosa con la Iglesia Católica es saber cuánto va a costar ese favor, de que promueva y legitime las agendas LGTBI. Pero cosa muy distinta se dice, la percepción de ellos era con los evangélicos. ¿Y qué pasa? Son fuertes los evangélicos y están presentando una resistencia. En efecto, ¿cuántos años después? Hablamos del 2024, 2025, donde vemos que la Iglesia Católica ya desde su base o desde su cúpula, digamos, ya autorizó todo eso, legitimar los matrimonios homosexuales, legitimar los matrimonios, las adopciones homosexuales, todo eso, ¿sí? Incluso hay iglesias donde tú puedes transgénero y no hay ningún problema con eso y todo eso, ¿sí? Entonces es importante notar, por ejemplo, que la institución no siempre porta la autoridad y exclusividad, digámoslo así, o la titularidad de la autoridad de Dios, no, y hay que dejarlo claro, ¿sí? Por eso Cristo no fue a los saduceos, por eso Cristo no fue a un segundo grupo que era como una especie de disidencia de los saduceos, tenían muchas diferencias doctrinales, era un sector interpretativo del judaísmo, digamos, que estaba un poquito más, podríamos decir, abierto a entender las cosas. De hecho, por ejemplo, Nicodemo era un fariseo, se entiende, y se entiende también que pues era una persona con cierta apertura y todo eso, y también tenían alguna participación en las grandes ligas, digamos, institucionales, pero no tanto, pero Jesús no fue allá, ¿sí? Ahora, es importante notar esto.
Cristo no fue donde los esenios, por ejemplo, y los sectarios del Qumran, que son lo mismo, ¿sí? Que eran un grupo de ultrarradicales lectores de la Torá, enemigos del fariseísmo, enemigos de los saduceos, de las instituciones de su tiempo. ¿Por qué? Porque ellos consideraban pues que estaba muy mal interpretado todo lo que tiene que ver con Dios, con las profecías, con la Torá, y consideraban que debían apartarse, y de hecho los esenios se apartaron a cuevas del Mar Muerto, a sectores muy, digamos, inhóspitos, a vivir una religión, digamos, a vivir una vida radical en su sector interpretativo. Ellos querían estar apartados del comercio, estar apartados de los poderes políticos, de la corrupción teológica que había en su tiempo, de la corrupción religiosa que había en su tiempo. Pues Cristo, como un detalle muy interesante, no fue a los sectarios del Qumran, mucho menos a los herodianos. Bueno, los herodianos eran un grupo de personas que trataban de bascular, digamos, su interpretación teológica y supuesta fidelidad a la Torá y a la cultura judía, lo trataban de bascular sobre, digamos, un cierto partidismo por Herodes, porque Herodes, a pesar de no ser judío y a pesar de no ser una persona, digamos, observadora de la ley de Dios, sino todo lo contrario, un tirano adicto al poder, pues en su tiempo le llamaban bienhechor, porque era un administrador muy, digamos, notable, y aparte de eso era una persona que le dio libertad a la gente para que practique su religión, incluso les remodeló el templo y todo el cuento, ¿sí? Entonces mire que pues todos estos son temas históricos que, bueno, yo se los comparto porque pues me parecen importantes. No fue a ninguno de esos, fue donde Juan. Juan tampoco era la figura más ortodoxa que se pudiera encontrar, era una persona que vivía en una austeridad pues increíble. Él no compraba ni vendía, es decir, él comía miel y comía saltamontes. O sea, ahí te das cuenta qué clase de persona es. Y vivía apartado de la ciudad, su ministerio era alejado, lo seguían, pero Cristo obviamente no podía ser deficiente en lo siguiente. Es decir, Cristo notaba la autoridad y la legitimidad de Dios en el ministerio de Juan. Y ahí empieza el análisis para nosotros. Porque una persona no va a poder tomar decisiones correctas si no discierne quién sí tiene ministerio y autoridad de Dios y quién no lo tiene. Y no siempre lo tienen las instituciones, no siempre lo tienen los nombres más encumbrados, no siempre, ¿sí?, lo tienen los más radicales, como los esenios, por ejemplo, ¿sí? Mucho menos lo van a tener los herodianos, por favor, si es que los herodianos eran una suerte, digamos, de coima de los poderes del tiempo, ¿sí? Los saduceos lo mismo, los saduceos pues estaban en un problema, ¿no?, grave. Manejaban el tesoro del templo, mire, pero estaban en un problema grave. Bueno, entonces, Juan, ¿por qué Juan? Bueno, porque Dios lo llamó, porque Dios lo estableció y era ese Elías, ese mensajero que predecería al Mesías y estaba cumpliendo con lo que estaba escrito. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros debemos entender lo siguiente, y a veces no es tan difícil. No todas las voces son autorizadas, ni correctas, ni justas para nosotros, ¿sí? Ni porque la institución sea pequeña o no sea la que figura la titularidad, digamos, la ostenta la titularidad, no por eso dejarnos deslumbrar, digamos. Es decir, yo digo que a uno le toca identificar para uno mismo
quién es la voz, quién es el ministerio, dónde está la voluntad de Dios, ¿sí? Le toca a uno, o sea, es decir, a uno le toca ver eso. En eso mucha gente se equivoca, ¿sí? Y creen que eso es un detalle menor, y no es así, porque si fuera menor, pues hombre, Jesús se iba, qué sé yo, es más, podía hasta cambiar el esquema, podía decir, vea, mándenme a decir a Juan que suba y que me bautice aquí en el mar de Galilea. No, 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 no. Juan bautizaba en el Jordán, por eso dice que fue a Juan al Jordán, ¿sí? Sí, un esquema, un orden ministerial tremendo, y a pesar de ser el Hijo de Dios y a pesar de que Juan consideraba que no era digno de desatar las sandalias y todo, es decir, el enlace ministerial que hay entre ambos es muy interesante, y la consecuencia ministerial que hay entre ambos es interesante, porque cuando las cosas las maneja Dios, Él tiene cadenas, digamos, Él tiene orden, Él tiene estructura, ¿sí? Eliseo con Elías, es decir, aquí vemos a Jesús, digamos, relevando o recibiendo una legitimidad de un ministerio muy, pero muy cuestionado, porque hay que decir esto, es que, mejor dicho, a uno siempre lo que le falta es tiempo. Mire cómo es. Juan era reconocido por el pueblo, por una buena parte del pueblo, incluso los fariseos iban donde él a escucharlo, porque indudablemente tenía una gran autoridad, ¿sí? Pero era un ministerio altamente vituperado también. ¿Qué significa eso? Que la gente decía, no, Juan no venía de Dios, mírelo, nada más ese no come ni bebe, anda vestido de pieles así, anda por las, los desiertos y todo eso. Y por eso es que Jesús les dice, vino Juan que no comía ni bebía y no creyeron. Vino uno y dicen que es comedor, comilón y bebedor y tampoco creen. Es decir, tropezaban mucho con el ministerio de Juan, eso quiero decir, tropezaban mucho con el ministerio de Juan. ¿Sí? Muchos sectores interpretativos del judaísmo tropezaban con él. Sin embargo, habían otros, hasta soldados, que iban donde él, soldados romanos. Sin embargo, habían otros, por ejemplo, que fariseos se acercaban, por lo menos. No se bautizaban. Y esto no es tan difícil de comprender, es decir, el bautismo no es un rito veterotestamentario, digámoslo así, es decir, no lo ve uno en el Antiguo Testamento. Digamos que es un rito novedoso, ¿no? Muy diferente a lo que habían conocido hasta ese momento a nivel de ritos y todo eso. Entonces Juan resulta una figura muy polémica, controversial. Cristo no se enredó con eso, es decir, Cristo identificó que lo que Juan hablaba era de Dios, lo que enseñaba era de Dios y lo que estaba haciendo era de Dios. A mí 3 aspectos que son importantes, ¿sí? Y que él debía ser, o sea, al ser bautizado por Juan, estaba dando un mensaje de reconocimiento y de validación del mensaje de Juan, de arrepentimiento de pecados. Hombre, Cristo no era un pecador, obviamente, es el único que no lo fue y el único que no lo es, ¿sí? Pero al someterse a la predicación de Juan y al mensaje y al rito incluso de Juan, estaba dando un mensaje a la gente que más adelante creería en él, es decir, valido completamente lo que Juan enseña. ¿Qué enseñaba Juan? Arrepentíos y no, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. ¿Qué significa? Metanoia porque el reino de los cielos está cerca. Es decir, dejen de ver sus conductas como correctas, lo que están haciendo está mal, apártense de la corrupción, de las religiones de este tiempo. También podríamos añadir ahí, corrijan su comportamiento los unos con los otros, no para calificar delante de Dios en este sentido, sino para entender la posición que tenemos. O sea, un arrepentimiento hoy podríamos también
llegar a un entendimiento más agudo de eso. Es decir, arrepentimiento es que yo vea las cosas como Dios las ve, que yo me convierta en mi mente a como Él las ve. Es decir, que no se vea el comportamiento social como algo correcto, que no se vea, digamos, los comportamientos vacíos religiosos como algo correcto, que era lo que pasaba con los fariseos. Los fariseos entraban en unos delirios, pero increíbles. Bueno, aquí me va a faltar, como siempre digo, tiempo. Entonces Juan tenía un mensaje y Cristo lo estaba validando. Ahora, lo interesante del asunto es que Juan se opone, mire lo que dice, para ser bautizado por él. Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía. Se le oponía. Y el sentido de ese término, los estudiosos han encontrado que el sentido de ese término es que le resistía con energía. O sea, no era una cosa como que simplemente una oposición conceptual verbal, sino incluso hasta física, ¿no? Deja, no, 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 no. Y ojo, Juan era un peso pesado, o sea, Juan era un peso pesado del entendimiento, pero ahí nos damos cuenta lo fácil que nos podemos nosotros equivocar en cuanto a lo que es justo hacer, ¿sí? Es decir, Juan dice, no, si tú eres el que nos va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, o sea, ¿quién soy yo? ¿Sí? ¿Quién soy yo? En un criterio eminentemente, eh, hablando del rango, digamos, ¿no? Juan ya veía en Cristo a Jesús, veía al Cristo, veía al Mesías. Es muy interesante eso, ¿sí? Eh, o sea, yo no tengo nada que hacer frente a ti. Pero ahí nos damos cuenta, digamos, que Dios no se mueve con el criterio humano, ¿sí? Sino en el orden. Eh, sí, Cristo era muy superior, por supuesto que lo era. Sí, Jesús, por supuesto que es el Hijo de Dios. Dios mismo, más adelante, la enseñanza del apóstol Juan nos deja claro que desde el principio, o sea, la preexistencia de Cristo y todo eso. Pero otra cosa es cumplir con la justicia. ¿Qué es la justicia en este sentido? Porque él se resiste. Dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Qué es la justicia? La justicia, en ese sentido, es lo que, mejor dicho, sencillo, para que no nos perdamos, es hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Hoy la voluntad de Dios es algo que debemos ir de lo grande a lo pequeño. Lo grande es reconocer a Cristo y recibir y creer en el Evangelio. A lo pequeño es lo que es nuestra impuesta necesidad, nuestro ministerio personal, ¿sí? Todo eso. Pero digamos que en términos generales cumplir con la justicia es hacer la voluntad de Dios como creyentes. Esto tiene todo un significado porque usted va a ver muchas veces un cristiano que no quiere hacer la voluntad de Dios o que no entiende cómo hacerla. Un cristiano que no discierne cuál es el orden de Dios para su vida. Un cristiano que no entiende cuál es esa justicia que se debe cumplir. ¿Sí? ¿Cuál es esa justicia que se debe cumplir? Y yo les dejo este detalle, por ejemplo, esta enseñanza. El Señor usa, por ejemplo, ministerios para validar ministerios a veces. Utiliza personas para dar cobertura a otras a nivel ministerial. Utiliza un pastor, por ejemplo, para apacentar un rebaño, un redil. Es decir, yo no soy pastor para todas las personas, como Pablo no es apóstol para todas las personas, ¿sí? Es decir, por eso el apóstol Pablo habla de que algunos de sus creyentes, de los de su ministerio, son el sello de su apostolado, ¿sí? Y esto parece un detalle pequeño, pero sumado a lo que veíamos de Malaquías, es decir, si usted logra andar en la justicia de Dios,
O sea, usted se desempeñará muy bien espiritualmente, ¿sí? Por eso es que nosotros, por ejemplo, entendemos el valor del sometimiento ministerial, el valor de la delegación ministerial, ¿sí? Todo eso es muy importante para la práctica de fe, es decir, no es el cristiano que va donde quiere, con quien le pareció mejor, no, ¿sí? Tampoco es un cristiano que si no le pareció algo de la iglesia se cambia y se va de un lado a otro y que se va porque a veces vemos eso, se va porque por ejemplo encuentran en una iglesia algo que les llama la atención, ¿sí? No sé, una liturgia más fresca, contemporánea, podría decirse, sí. No, o sea, están en un problema, ¿sí? Es decir, cuando el Señor llama a cuentas dirá, es que tú no cumpliste con la justicia. La justicia para ti, por ejemplo, para ti específicamente, era que colaboraras en esa iglesia local, ¿sí? La justicia para ti era que aprendieras a hacer las cosas allí. La delegación es muy importante. Por ejemplo, ustedes ven que cuando yo no estoy y mi esposa no estamos, pues solemos dejar a unas personas encargadas. Esa delegación es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque ministerialmente no habría otra forma de que ellos figuren si no fuera por la delegación, ¿sí? Y en el momento en que yo delego, estoy eh, declarando, digamos, mm, eh, o podemos decir certificando el proceso de ellos como discípulos míos personales, así como cuando el apóstol también me delega a mí en Salem o en sus actividades, es decir, me está diciendo, yo certifico que tú eres discípulo, yo certifico que tú tienes lo necesario para hacer esta obra en este momento mientras yo no estoy, ¿sí? ¿Qué hemos visto nosotros como ministerio? Que muchas veces la gente se aparta, se sale de la justicia de Dios, con cualquier razón. Pues como un detalle muy significativo, no he visto uno de esos que pretendieron formar ministerios, salirse a predicar, incluso pastores que pastorearon a algunos de ustedes, pero que no entendieron ese vínculo que Dios exigía, ¿no? No hay ninguno con ministerio vigente. No los escucha nadie. Pueden ser tarrados de Biblia, aunque es cuestionable, porque mire que uno cuando conoce, miren todo este despliegue que les he hecho, ¿sí? Uno es un tema más técnico que otra cosa, más técnico que emocional. Es decir, si yo veo que Jesús mismo va y dice cumplamos con toda justicia, bautízame, ¿sí? Eso es entender, o sea, ver cómo las primeras decisiones del Señor Jesús son claramente en el orden de Dios. ¿Qué hubiera pasado si Él no hubiera hecho eso? Juan quedaba suelto. ¿Sí? No tanto voy a hablar de lo que pasara con Cristo, porque pues hombre, ya son palabras mayores, pero ¿qué pasaba con Juan? Juan quedaba como todos los demás autoproclamados faros religiosos de su tiempo. Quedaba como los sectarios del Qumran, quedaba como los saduceos, quedaba como los fariseos, quedaba como los herodianos, quedaba como todos ellos. ¿Sí? ¿Qué significa? No hay validación. ¿Sí? Cuando Cristo se hace bautizar, al contrario de someterse, está validando a Juan. Y Juan pasa a ser, dentro de la cadena profética, un punto, un eslabón muy importante de todos los propósitos de Dios. Y esto para nosotros es muy importante. Es decir, nosotros debemos ser parte del propósito de Dios. Ahora, en términos generales, usted se puede decir, usted lo es, claro, usted lo es. ¿Por qué lo digo que usted es? Porque sencillamente, pues, el Evangelio llegó a su vida y el Señor lo está llamando.
¿sí? Pero otra cosa es entender dónde debo estar, con quién debo estar, a quién debo escuchar, a quién me someto, cuál es la justicia de Dios para mí, ¿sí? Eh, digamos, cuál es el esquema, ¿sí? Por medio del cual yo hago la voluntad de Dios. Uf, eso es importantísimo, mis hermanos, ¿sí? Por eso, por ejemplo, por eso es que Dios, ya lo veíamos en su día, se refiere a Josué, el sumo sacerdote Josué en tiempos de Zorobabel, que a pesar de que Satanás lo descalifica de todas las maneras cuando lo acusa, recordemos lo que leíamos en Zacarías, el Señor le dice, no, yo lo he puesto, yo lo he posicionado, yo lo he limpiado y aquí está vestido sacerdotalmente, ¿sí? Y vemos que, por ejemplo, todos los profetas de ese tiempo, de esa temporada, no es que estén aprobando todo lo que pasa. O sea, era una situación muy comprometedora. Pero Dios establece, digamos, podríamos decir, legitimidad en el sumo sacerdote Josué. ¿Sí? Ahora, ¿por qué, por ejemplo, en los tiempos del Señor Jesús no? Bueno, sencillo, mis hermanos, parta del hecho que a veces los sumos sacerdotes eran ilegítimos. ¿Sí? Eran gente que no tenía linaje en algunos casos y otros era gente que sí con linaje estaban completamente en servidumbre a Roma y no a Dios. ¿Sí? Bueno, son detalles importantes. Entonces, deja ahora, ¿sí? Deja ahora. En otra versión dice, permítelo, ¿sí? Y a mí me hizo detenerme mucho esa expresión en inglés, está permit it so be now. Es interesante porque es muchas veces uno con sus prejuicios y cosas no permite que se haga la voluntad de Dios. Y mucho de la voluntad de Dios no es tanto hacerla, sino permitirla. ¿Sí? Este es un caso, por ejemplo, de eso. Hombre, sí que hay que hacer algunas cosas en algún momento. Pero en el caso de Juan, a Juan le llega su despacho. ¿Cuál era el despacho de Juan? Pues el río. Él no tenía oficina, si estamos de acuerdo. El río Jordán, en alguna zona de su trayectoria, era su despacho. En el caso de Jesús es hacer, porque él baja de Galilea, va de Galilea a Juan al Jordán. En el caso de Juan es permitir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros, esto me resulta muy práctico. Uno a veces es muy torpe. Yo hablo prudentemente incluso de mi caso, porque pues hombre, uno a veces no hace ni permite. ¿Sí? Si usted es de esos que no hace ni permite, ya usted puede presagiar, digamos, que su caminar espiritual va a estar lleno de confusiones, atascos, cosas, dificultades y todo eso. ¿Sí? En el caso de Juan era permítelo. Eso es lo que significa, y así lo dice la King James, por ejemplo, que es una Biblia bastante respetable. Permítelo ahora, permite que sea así ahora, permítelo, ¿sí? Permite que se haga así. Incluso también subyacen en la expresión un concepto como de quien dice, depende de ti esto, permítelo. Nosotros entonces tenemos que ser, digamos, muy intuitivos y en eso pues el Espíritu Santo nos ayuda para hacer en algún caso y para permitir que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Uno a veces es muy torpe, ¿no? Por ejemplo, hace cosas, a mí me ha pasado mucho esto y es algo de lo cual obviamente no me enorgullezco. Y es decir, que yo a veces, en muchos momentos de mi vida,
me he resistido a recibir cierta ayuda, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque digo, no, yo puedo, yo debo hacer, aparte es mi trabajo y yo tengo que proveer para mi familia y yo tengo que hacer y una cosa y a mí digamos que iniciativa así no me ha faltado, de todo lo contrario, es decir, me he tenido que hasta quedar quieto en algunos momentos por las direcciones ministeriales, porque a mí digamos, me surgen ideas y cosas. Y, y a veces uno no entiende que Dios le está a uno, que uno debe permitir que las cosas tomen un rumbo y que se hagan de cierta manera, aunque eso uno lo sienta como que uno no hizo nada y que uno no merece y que uno no tal. No importa. A veces la justicia de Dios pasa por encima de esos criterios aparentemente morales, aparentemente correctos, ¿sí? En los que uno dice, no, yo me voy a proveer, yo soy el que tengo que hacer, yo soy el que tengo que... No, y ha sido un proceso en el que yo he ido entendiendo, por ejemplo, que a mí, a uno a veces le falta sensatez, sensibilidad para permitir las cosas, permitir que se hagan las cosas de cierta manera. Con todo, pues a mi favor está que me he sometido, ¿no? En todo, pues. Sometido a unos tiempos y a unas formas en las que estoy permitiendo que la voluntad de Dios sea. Insisto, hermanos, a veces no tanto es hacer, ¿no? Sí que habrá algo que hacer, pero a veces es permitir, ¿no? Permite que la justicia de Dios se haga en tu vida, permítelo. Eso va a ser una diferencia enorme y para demostrarlo basta ver lo que pasa solo después de que Juan permite y Jesús se bautiza en Juan, ¿sí? Mire, leamos y con esto terminamos. Y Jesús, después que fue bautizado, en otra versión dice, inmediatamente después de que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. ¿Sí? Y hay que enfatizar en eso, es decir, Jesús, ¿qué significa? ¿Que antes no tenía cielos abiertos? En un sentido ministerial, no. En un sentido providencial, sí. Es decir, Dios siempre vio a su Hijo, lo protegió y todo. Pero en un sentido ministerial, ahí arranca, digamos, la legitimidad ministerial de Cristo. Ahí arranca todo lo que más adelante Él haría, señales, prodigios, maravillas, las maravillas de los cielos abiertos. En nuestro caso, mis hermanos, mire, los cielos abiertos, que son consecuencia de hacer la justicia de Dios o de permitirla, ¿sí? Tendrán que ver con una cierta condición en la que se pueda ver el favor de Dios, la gracia de Dios, la protección de Dios, la anticipación de Dios, ¿sí? Tendrán que ver con una experiencia en la que uno no se sienta desahuciado de Dios, ni que está siendo, digamos, resistido por Él, sino todo lo contrario. Por ejemplo, volviendo al caso de lo que les comentaba, que hay mucha gente que habla sin la autorización, sin la delegación, sin la justicia de Dios. ¿Qué puede sentir, por ejemplo, un pastor, a que se dice pastor, ¿no? Sin ministerio, que predica y que no tiene el ministerio? Bueno, sencillo, yo lo que sentiría es que pues, Dios se me está oponiendo. Así de sencillo. Todo lo contrario a los cielos abiertos. ¿Sí? Cuando uno tiene los cielos abiertos y se está haciendo la justicia de Dios, es interesante. Por ejemplo, yo cuando estaba empezando, luchaba mucho con interpretar los resultados. Porque, por ejemplo, yo me daba cuenta que no eran los resultados que yo quería iniciando el ministerio, pero tampoco eran unos resultados que me descalificaban, ¿sí? Entonces yo conflictuado en ese sentido decía, yo sí será que sirvo, yo sí será que... Pero por un lado, no eran los que yo quería, pero por otro lado el Señor me sostenía. ¿Y eso por qué es? Porque la justicia de Dios establece para mí y para mi familia que bajo la
el orden y la institución ministerial en cabeza de mi padre y de mi madre, nosotros tengamos ministerio, a pesar de que por nosotros solos no lo tendríamos. Y esto es aplicable a todos los demás pastores del ministerio, que a pesar de no llevar el apellido, gozan de una condición idéntica a la nuestra, idéntica, y es que son respaldados en sus ministerios, pero por estrictamente estar bajo la delegación y autorización apostólica. ¿Sí? ¿Qué me dice eso a mí? ¿Importante o no? Es el tema de la justicia de Dios. Totalmente. Es decir, no puede ser que Marcos, Lucas y Mateo arranquen con una decisión tan importante. Que si no se pone Jesús allí, obvio, era inevitable que se ponga, claro, pero quien lo podía evitar era Juan. Si no se pone allí, ¿sí? No arranca y ya, digamos, inicia mal la cosa, o no inicia, lo que es peor, ¿vale? Entonces todo esto debemos tenerlo en cuenta. Vamos a orar.